¿Qué nos ocurre muchas veces? Que vamos como pollos sin cabeza. Muchas veces lo que no tenemos es tiempo de implementar y tiempo de hacer esos cambios. Y más importante aún, tiempo de escuchar. Por eso te decía que había creado esa parte de formación online. La mayoría de los pacientes son maravillosos, pero es verdad que como todo en la vida, el trato con persona pues tiene cositas. Que quizás tiene cositas, lo has definido muy bien. Claro, quizá quieren solucionar un problema de autoestima y no quererse lo suficiente cambiando los dientes. Cambiando los dientes. Haber hablado con este paciente y filtrarle desde el primer momento es esencial. Si tu vida es simplemente trabajar, llegar a casa, cenar y dormir, pues es una mierda. Si tu vida en la clínica es todo el rato hacer sin levantar la cabeza, pues es una mierda. Tenemos que tener esos momentos de parar, pensar, tener vida fuera de la clínica. Eso es fundamental. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Hoy estamos súper contentos porque contamos con una de las personas más influyentes en estética dental. Con nosotros está la doctora María Cura. Bienvenida, María. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y por la invitación. Pues decíamos, estamos súper contentos porque un perfil como el tuyo es muy interesante, muy relevante y me consta que muchos profesionales te siguen. Tú eres clínica en Madrid, ejerces en diferentes consultas, tienes tu propio proyecto de formación, COE, simplificando la excelencia en odontología estética, y además das clase en el máster de odontología estética restauradora y endodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos. Eso es. Tienes muchos frentes abiertos. Sí, a ver, te voy a puntualizar porque es verdad que tengo mi propio proyecto de formación que es Doctora Cura Formación. Sí. Y dentro de este proyecto hay COE, que es mi modular de odontología estética. Vale. Tenemos también un semipresencial sobre rehabilitaciones con composite y un tercer programa que es un programa, no solo es un curso, sino que es un programa de acompañamiento para planificaciones estéticas y rehabilitadoras. O sea, está todo dentro de Doctora Cura Formación. Eso es. Genial, genial. Oye, llevas mucho tiempo en formación continuada. Uh-huh. Nosotros te hemos visto pues, en muchos congresos, foros, das tus cursos. ¿Cómo has ido haciéndote un hueco en la formación continuada? ¿Cuáles son tus armas? Bueno, las armas de cualquiera que le guste su profesión. Es decir, cuando haces algo que te apasiona, yo soy muy, muy motivada. Entonces, si haces algo que te apasiona, le vas a emplear o vas a emplear mucho tiempo en hacer lo que te gusta, en desarrollarlo, en hacerlo cada vez mejor. Y parte de lo que a mí me gusta es comunicar y compartir con otros compañeros esa pasión que tengo, que es la odontología estética. Así que en mi caso, pues ha sido como muy natural. Primero empezó apasionándome la odontología estética, después me di cuenta que comunicar me encantaba y fue la fusión de esas dos pasiones, comunicarlo y hacer algo que me apasiona. Hoy en día, ¿qué te piden los alumnos en odontología estética? Este podcast está destinado para dentistas. ¿Qué piden los dentistas en odontología estética? Pues mira, los dentistas en odontología estética primero piden protocolos claros, es decir, quiero ir a un curso y que me digan cómo hacerlo y que me digan cómo hacerlo de manera sencilla. Y después de esto piden acompañamiento, piden no sentirse solos. Muchas veces la odontología es una profesión muy solitaria, en el que a ti te pasan cosas y no puedes compartirlo. Sí, puedes ir a tu casa, pero no te van a entender. Entonces, ese compartir y ese formar parte de una comunidad en la que todos tenemos los mismos problemas, se relativizan y vemos cómo resolverlo fácil, es una parte importante de lo que me piden a mí los dentistas. Vale, protocolos, acompañamiento para todo tipo de especialidades, o tú te centras en aquellos que hacen ya estética o que les interesa especialmente la estética. A ver, yo no tengo un cliente, un compañero tipo, porque la verdad que mis formaciones vienen gente que acaban de salir, viene gente que me dicen, María, es que mi ilusión es aprender a planificar bien los casos y me quedan 2 años de carrera. Viene gente que ya hace estética pero la quiere mejorar. Viene gente que, por ejemplo, hacen ortodoncia y no hacen estética y quieren empezar a hacerla porque no están contentos con pues dónde derivan sus casos de estética, cómo quedan. Vale. Entonces, tengo un perfil muy, muy amplio. Y lo bueno es que hemos aprendido a adaptarnos
a ese nivel de la persona que viene y a que empiece el camino en uno u otro punto dependiendo de dónde esté. Y te lo comentaba antes. Vale. Yo siempre hago la comparativa con correr. Si tú nunca has corrido, no puedes empezar haciendo una maratón. Porque, 1, no vas a acabar esa maratón y 2, te vas a desanimar y no vas Claro, a seguir. vas a dejarlo. Entonces, dependiendo en el punto en el que entren en mis programas y en mis cursos, pues vamos a empezar de una manera o de otra. Yo en la parte presencial cuento todo lo que hago, no me guardo nada, también lo que he hecho mal y por qué no hacerlo, pero luego en la parte práctica tengo un equipo que me acompaña, que he formado yo o que han sido compañeras mías, o sea, gente muy buena que sabe cómo trabajo y que está, digamos, personalizando la experiencia de estos compañeros que vienen a los cursos. Vale. Tiene delante un ortodoncista que nunca ha hecho restauraciones, pues vamos a adaptar la técnica a él, es decir, idealmente, pues por ejemplo, una carilla de composite, pues vas a empezar con una técnica fácil, como puede ser una inyectada, Vale. como puede ser reducir la estratificación al máximo simplemente con un body y un esmalte. Tenemos otra persona que lo que quiere es mejorar la técnica, ¿vale? Pues dentro de ese procedimiento que estamos haciendo, a lo mejor tú vas a usar en tu estratificación de esa carilla ciertos tintes. Es decir, tenemos cursos muy personalizados y muy adaptables al nivel en el que te encuentres. ¿Dónde estáis observando hoy las necesidades o lagunas de información en cuanto a estética? ¿Falta más técnica? Porque todo va cambiando mucho. Entonces, no sé si hace falta estar muy al día en estética dental, tanto como en otras especialidades. Totalmente, totalmente. Yo creo que la odontología es una carrera apasionante en la que no puedes parar de formarte. Yo tengo mis cursos y doy muchas charlas, conferencias y mis propios cursos a lo largo del año y a la vez no paro de formarme. Tú también vas a cursos. Totalmente. Por eso además también me hace que cuando yo voy a un curso veo las cosas buenas que tiene ese curso y las puedo adaptar al mío. Y lo importante de esto es, por supuesto, aprender técnica, pero también bajar a tierra las cosas. ¿En qué sentido? Yo iba a muchos cursos y hay en algunos cursos en los que alguien muy, muy bueno te cuenta sus casos, pero no acaba de bajar a tierra, no te da en pasos cómo hacerlo. Tú ves el resultado final, está fabuloso, pero dices, ¿y esto cómo lo hago? O te dice 25 pasos muy complejos para llegar a eso. Yo quiero que me lo cuenten aplicable para que el lunes yo pueda hacer eso mismo en mi clínica. Obviamente, esto es como aquello de tienes que hacer 10.000 horas algo para ser un experto. Evidentemente luego está la práctica en tu clínica. Claro. Y el acompañamiento de esto. Por eso es tan importante, por supuesto, técnica, protocolo y acompañamiento para sentirte seguro. Porque también algo que veo es que los dentistas hacemos muchos cursos y muchas veces nos falta ese creer en nosotros mismos y estar seguros de lo que hacemos. ¿Porque hay tantas novedades o porque tenéis inseguridad innata? Porque no que tengamos inseguridad innata, pero es muy frecuente el síndrome del impostor, sobre todo entre las mujeres, te diré. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque por mucho que te formes, hay muchas veces que crees que no eres suficientemente buena. Y te explico. Escuchaba en un podcast que cuando se trata de aplicar a un puesto, las mujeres, a veces ni aun cumpliendo el 100% de los requisitos para ese puesto, teniendo un super currículum, aplicaban. ¿Ah? Sin embargo, ¿Los hombres? Los hombres, estando en torno a un 60, aplicaban. ¿Son más lanzados en ese sentido? Totalmente. ¿Ah? Es lo típico de cuando eres pequeño, normalmente a los niños, esto está cambiando, pero a los niños les dicen, lánzate, sube más alto en los columpios, da el balón más fuerte, no tengas miedo. Pero a las niñas es como que nos enseñan una cultura de ten cuidado, compórtate bien. Yo soy una gran afortunada y yo era de esa parte que mi padre quería un niño, no tuve un niño, me tuvo a mí. Y te dijo, lánzate. Entonces yo creo que pues, me educó con lo mejor de cada parte, ¿no? Yo jugaba al fútbol, yo iba al parque y mi padre me decía, sube más alto a los columpios, lánzate, salta, no tengas miedo. Y él me agarraba. Ya. Entonces, tengo esa parte de hazlo, aunque tengas miedo. Obviamente, como hablábamos antes, formándote y teniendo esa técnica. Pero una vez tienes
la técnica, el protocolo, hay muchas veces que lo que falta es alguien que te acompañe y te ayude a pensar que eres capaz de hacerlo. Y te quita esas inseguridades que van a surgir, porque siempre surgen. Totalmente, siempre surgen. Y como te decía antes, mínimo producto viable. Empieza con esa técnica y esos protocolos a andar. Luego correrás y luego podrás hacer ese maratón. Y una cosa, no sé si la enseñáis vosotros o tú cómo lo ves, el tema de comprender las necesidades del paciente, porque en estética yo creo que es básico, ¿no? Comprender la exigencia del paciente para poder desarrollar un trabajo que cumpla sus expectativas. Totalmente. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Que vamos como pollo sin cabeza. Por eso te decía que había creado esa parte de formación online, porque muchas veces lo que no tenemos es tiempo de implementar y tiempo de hacer esos cambios. Y más importante aún, tiempo de escuchar. Claro. Entonces, lo primero que enseño en este programa de planificación es, oye, siéntate y escucha, porque no todos los pacientes van a tener las mismas necesidades ni van a tener las mismas expectativas. No todos los pacientes son modelo de sonrisa, ni todos los pacientes son conscientes de sus necesidades estéticas. Ya. A veces las tienes que crear. Entonces, lo primero de todo es escuchar. Y muchas veces no escuchamos. Igual que te decía, esa figura del ponente antigua Sí. de te enseño lo maravilloso que hago, pero no te empodero para que lo hagas, pues tenemos esa misma figura del odontólogo antiguo con un superego que Ya. creía saber todo lo que necesitaban sus pacientes y que hacía lo que le daba la gana en esas bocas. Y eso ha cambiado muchísimo. Como soy bueno, ya sé que va a quedar bien. Y muchas veces tú puedes ser muy bueno, pero que tu criterio estético no sea igual que el del paciente. Y te vas a ahorrar muchos problemas si Pero primero escuchas. ¿cómo lo ajustas? Es decir, ¿cómo dices, el paciente quiere X, yo creo que le podría venir bien o tengo una solución casi mejor que la que me propone el paciente? Primero escuchando qué es lo que quiere el paciente, porque hay un paciente que a lo mejor quiere una estética súper natural y hay otro paciente que lo que quiere es que se note que se ha hecho algo en los dientes, que los tiene muy blancos, muy bonitos, muy grandes. Entonces ya, primeramente, escuchando, sin hablar, escuchando a ver qué quiere esa persona, preguntando qué no le gusta a ese paciente de su sonrisa para saber también qué sí y qué expectativas. Vale, ¿qué expectativas? ¿Vale? ¿Qué es lo que te gusta? Normalmente te van a decir qué es lo que no te gusta y si no se lo dice y ese paciente no te lo dice, preguntarle qué es lo que no. Y escuchar mucho. Eso parte de cambiar muchas veces nuestros protocolos. De Vale. Estoy viendo a 18 pacientes en el mismo momento, no estoy dando tiempo suficiente. Hemos pasado con todo esto de las franquicias y todo esto a primera visita gratuita, diagnóstico gratuito. Rápido. A ver, esto no puede ser y tenemos que Claro, cambiar. en estética no puede ser rápido. En nada en la vida puede ser rápido. No debería. No debería. No debería. Y por eso luego nos dicen, no, si todos los dentistas son iguales. No, hay mucha diferencia. Esto es como, mira, yo acabo de mudarme y he estado decorando la casa. Y hay mucha diferencia donde pidas los muebles. ¿Qué he visto yo? Pues mira, recepcionar tus muebles es un quebradero de cabeza. Sí, sí, sí. Y varía mucho, por ejemplo, esto es publicidad no pagada, pero por ejemplo, si yo he pedido un mueble en West Wing, he visto que me lo traen a casa, me lo suben hasta la entrada, o sea, me lo meten dentro de casa, Sí. me lo desembalan, me lo ponen en la habitación que quiero y se llevan los cartones y los plásticos. Servicio completo. He pedido en Zara Home, me lo han subido a casa, me lo han colocado donde yo les he dicho, lo han dejado con su embalaje y sus cosas. Y ahora búscate la vida. He pedido en alguna otra tienda que ni siquiera de mi entrada a mi casa hay un trayecto, Claro. ¿vale? Un caminito. Me lo han dejado en la puerta, estando lloviendo. Entonces, ¿qué varía ahí? Obviamente el servicio. ¿Tú crees que tiene el mismo precio? No, nunca van a tener el mismo precio. Ni tiene el mismo valor, que es muy importante ver el valor y transmitírselo a tu paciente o cliente, en este caso, que son muebles, y obviamente no va a tener el mismo precio. Yo prefiero pagar el servicio de estas personas que me han puesto el mueble en casa, donde yo he querido. Claro.
Incluso me desmontaron una puerta para conseguir meterlo en una habitación. Me han desembalado todo y se han llevado todo el cartón y el plástico. Siempre planteo, ¿el doctor también tiene que limitar su exigencia o su nivel para decir, me tengo que adaptar a lo que me está pidiendo el paciente? Al final, tu tipo de paciente llega a ti si tienes una comunicación clara. Y esto es fundamental. Si tú el paciente que quieres es un paciente que quiere un servicio excelente, tienes que mostrar ese valor con otros casos, con tu comunicación, porque es el paciente que te va a llegar. Si tú rebajas tu nivel de excelencia por miedo a que el paciente no se lo vaya a hacer, pues te van a llegar pacientes que al final te regatean. Vale. Entonces esto es lo mismo. Una vez yo conozco las diferencias entre los servicios que me ofrecen, elijo lo que yo quiero. Obviamente te diré, pues no todo el mundo puede permitirse el servicio X Claro. o el tratamiento X. Pues también entra que tú puedas adaptarte dentro de la lógica a ese paciente. Pero básicamente es conocerte, escribir lo que tú quieres y que tu lenguaje y que tu comunicación transmita lo que quieres que venga a tu clínica. Este podcast está patrocinado por Real, la agencia líder en España y Portugal para el marketing dental. Servicios web, diseño gráfico, email marketing, gestión de redes sociales, campañas de ads, todo lo que el paciente necesita para ver que estás bien posicionado en Internet, te lo ofrece Real. Más de 60 clínicas ya confían en Real. Visita real.es, la agencia para las marcas que buscan crecer. Y ahora te pregunto, porque tú trabajas en diferentes clínicas, tienes un equipo de odontología estética, pero trabajas en diferentes centros. ¿Cómo haces para adaptarte a...? ¿Quién se adapta a quién? Tú te adaptas a la clínica se adapta a ti, tú te adaptas a los pacientes de esa clínica, esos pacientes se adaptan a ti. ¿Cómo lo hacéis? Yo antes te contaba que, bueno, precisamente lo que he dicho hasta ahora, conocerte es súper importante y saber, por tanto, tus prioridades. Si para mí es súper fundamental el valor de la libertad y el valor de la creatividad, es decir, dirigir mi trabajo o el trabajo de mi equipo, porque ahora soy muy afortunada y somos un equipo maravilloso, pues yo tengo que estar en el lugar que me permita eso. Es decir, o poner una clínica o trabajar en clínicas que me permitan que yo gestione el área de odontología estética. En mi caso, me parece que tener una clínica de odontología estética exclusiva me limita mucho, porque a mí me gusta mucho hacer un trabajo interdisciplinar y comunicarme mucho con el resto de especialidades. Y al final derivar a un paciente tuyo para hacerse el tratamiento de implantes, ortodoncia a otra clínica, dificulta la comunicación bajo mi punto de vista y es un obstáculo para el paciente que tiene que ir de un sitio a otro. Ya. Entonces, yo es, digamos, como si tuviera mi clínica de odontología estética y restauradora integrada en una clínica que ya tiene muy buen servicio de odontología, pues de periodoncia, de ortodoncia y sobre todo, y súper importante, de odontología general. Que es lo básico. Que es fundamental. Y poder hacer reuniones y poder estar todo el equipo integrado a una. ¿Pero tiene sentido una clínica hoy, abrir una clínica de odontología estética en exclusiva? Para mí no lo tiene porque cada vez los trabajos son más multidisciplinares. Es que al final la estética va a estar en todos. Es más, te diría, yo en uno de los centros donde trabajamos es un centro médico donde hay fisioterapeuta, logopeda. Es súper importante, pediatra, súper importante integrar y cada vez nos movemos más hacia una odontología integrativa, Vale. que integre el cuerpo entero. Un paciente no es una boca. Puedes hacer una rehabilitación y que el paciente muerda y muerda excelente y que eso no se ajuste al cuerpo del paciente. Ese discurso lo he escuchado muchas veces, pero no sé si todos los dentistas están igual de concienciados en cuanto a esa concepción holística. No sé si es real o es un deseo. Es cada vez más real. Es decir, cada vez leemos y nos formamos más sobre esto y sobre este camino. Es más, yo cada vez integro más en mis formaciones, por ejemplo,
en la parte de planificación cada vez tengo más amigos de esta rama, de posturología, de ¿Sí? funciones orales. Y luego te daré nombres. Bueno, te voy a dar 2 rápidos ahora. Por ejemplo, en la parte de posturología tengo a mi amiga Mari Carmen Ramos, que es una crack, a Gerardo Ruales, Sí. en esa parte de funciones orales. Entonces, cada vez más esa parte tiene que estar integrada en la planificación, no ser entes separados. No ser, bueno, yo rehabilito mi boca y luego le mando al fisio. O yo rehabilito mi boca y luego le mando al logopeda, porque es que tus tratamientos van a fracasar. Entonces, tiene que ser un equipo multidisciplinar o por Vale. lo menos que haya una muy buena comunicación. ¿Y eso lo integras en protocolos? Quiero Eso, decir, porque ya tienes una mente abierta para, digamos, integrar la posturología, la parte de fisio y demás, ya tienes mente abierta. Luego lo desarrollas en un protocolo. eso lo estamos desarrollando en protocolos y cada vez más. O sea, lo que te digo de que yo no paro de formarme es que como cada vez creo más en el camino de esa integración del cuerpo y de esas funciones orales, pues cada vez yo me formo más en esto. Vale. Entonces, no te digo que a lo loco empieces a crear un protocolo de la nada, es como le digo a mis alumnos, empieza a implementar cosas. En la odontología integrativa empieza a implementar la comunicación con el resto de especialidades, no solo con las de odontología. Empieza a ver esas partes de, oye, ¿qué puedo meter en mi planificación y en qué punto? Vale. Esto es fundamental. Igual que, por ejemplo, si tú no haces fotos, si no documentas casos, jolín, pues no te compres la mejor cámara del mercado y empiezas a probar con tus pacientes porque van a decir, hostia, si soy un conejillo de experimentación porque está haciendo cosas que no entiende. Pues es lo mismo. Vale. Entonces, empieza con lo que tienes a meter cositas en tu protocolo. Esto es lo mismo que hablábamos antes. Si tú ya estás haciendo una buena planificación, será mucho más fácil que integres ciertas cosas. Si no haces nada de planificación y lo que has hecho hasta ahora es mandar 3 fotos con el móvil y tu escaneo a tu protésico y tu protésico se está encargando de planificar, bueno, pues vamos a empezar a sentar unas bases y luego ya podremos ir más hacia esa integración. Entonces, como te decía siempre, vamos a ver en qué momento estás y qué cosas implementar. En mi caso, cada vez voy a implementar más en los protocolos esta parte integrativa porque cada vez me estoy formando más en ella. Y Vale, me parece más importante. Pero fíjate que o yo lo concibo así, vamos a analizar muy bien el principio porque tengo que garantizar un final muy satisfactorio, porque al final la estética es el final. Al final, la estética es un camino. Y si lo ves como un final, vamos a tener problemas. Vale. Porque muchas veces tenemos un ego grande, esto es lo que te decía el dentista de antes, y es como, voy a poner el material más resistente, el mejor material, el más duro, para que mi restauración, que además nos hacemos cargo de ellas, mi restauración, mi rehabilitación quede perfecta. Y no me cargo todo lo demás. Y no entendemos que el paciente es un todo y que el paciente va a continuar con su camino. Es decir, el paciente va a seguir pudiendo tener un problema en el pie, un problema en la vista, el paciente va a seguir comiendo, el paciente de repente va a estar muy estresado, una paciente de repente va a llegar a la menopausia y va a tener cambios físicos que van a llegar de lleno a su boca también. Uh-huh. Entonces, no es un fin, sino que es algo que va a tener que ir evolucionando con el paciente. Claro, claro. Entonces, muchas veces no entendemos que nuestro tratamiento tiene que poder evolucionar con el paciente. Y tiene que adaptarse al momento del paciente, ¿no? Al momento vital. Totalmente. No solo a las expectativas, sino al momento vital del paciente. Y muchas veces decimos, es que esto es algo definitivo. ¿Definitivo? Pero Sí. si definitivo no hay nada. No hay nada. Entonces, muchas veces tenemos que cambiar esta manera que hemos aprendido de, no, es que este material es definitivo, este tratamiento es definitivo y esto se hace así. No, ábrete al cambio, ábrete a la evolución. Pero no son conceptos casi de venta, que vienen heredados quizá de otro momento, ¿no? Tengo que garantizar la durabilidad del tratamiento y por tanto digo que es definitivo sabiendo que es muy probable que no lo sea. Pues vamos a romper esos conceptos que vienen de una venta mala, no de una venta buena. Porque una venta buena
como siempre digo también, que me gusta hablar mucho de ello, es vender, es ofrecer tu mejor servicio a ese cliente o paciente. Es decir, si tú le estás vendiendo algo a un paciente porque sea muy duro o resistente, como definitivo, le estás mintiendo. Ni las prótesis de cadera son para siempre. Obviamente, la duración de ese tratamiento va a ser mayor con un material X. Claro. Pero tenemos que cambiar el discurso porque no es real y no estamos transmitiendo a nuestro paciente pues la realidad de ese camino. Obviamente tú haces un tratamiento para que dure mucho, para que tu paciente esté a gusto con él. Pero no nos olvidemos de que, por ejemplo, un paciente que ha destruido sus dientes Por algo. ha roto el mejor material que existe en el cuerpo, que es el esmalte. Claro. Si ha roto el esmalte, algo tendremos que hacer ahí porque no va a valer con rehabilitar la anatomía que tenía ese paciente. Tenemos que ver qué ha pasado y tenemos que hacer partícipe al paciente de eso. Si no y eso también es venta. Eso es venta y eso es... Porque tú hablas directamente de venta, como dices tú. Yo hablo de venta, porque al final lo que estáis es, como tú dices, desde un enfoque totalmente ético, le estoy ofreciendo un servicio al paciente. Y el paciente me lo tiene que comprar de alguna manera. Totalmente. A ver, yo soy muy afortunada y se lo digo a mi equipo, tenemos muchos pacientes que nos derivan otros dentistas, que nos deriva el boca a boca y que ya vienen diciendo, oye, mira, me ha dicho mi dentista que empieza a tener desgaste en las muelas. Oye, pero es que también empieza a tener desgaste anterior. O, oye, mira, María, quiero que me dejes la sonrisa más bonita. Pero esto no pasa siempre. Ya. ¿Qué ocurre? Si tú empiezas a hacer odontología, tienes que saber ver eso. Y si a veces los dentistas no lo vemos, ¿cómo lo va a ver el paciente? Entonces, parte de esa venta, que a veces nos suena muy mal. Sí, es que hay una reticencia a hablar de venta. Es contarle al paciente lo que no está viendo. Porque muchas veces cuando los pacientes llegan solos a la consulta porque tienen desgaste, ya es porque hay un problema muy serio. Ya. Es porque tenemos los molares desgastados ya casi sin punto de contacto, o sea, a la mitad del punto de contacto. Es porque ya nos afecta mucho a la estética. ¿Y qué ha pasado en el camino entre el punto A y el punto B? Es, primero, mejorar el diagnóstico, mejorar la planificación y contarle al paciente lo que está sucediendo. Y eso, obviamente, es parte de la venta, pero también es parte de diagnosticar y de ver. Dar el servicio completo. Y lo que te decía antes, de tener un tiempo real en el que diagnosticas correctamente. Por eso antes te decía, esa venta mala que viene de las franquicias la tenemos que cambiar y tenemos que acabar con las primeras visitas gratis y tenemos que acabar con toda esta serie de cosas, porque una primera visita o una valoración que es buena lleva tiempo y como todo en la vida tiene que haber un intercambio de energía. Tú no vas a comprar al supermercado y pretendes que te den un jamón 5J a 5 euros. ¿Pensarías que es bueno? No existe. No existe directamente. Entonces, si queremos hacer buenos diagnósticos y que si queremos tratar bien a los pacientes, que ellos entiendan que lo más importante es un buen diagnóstico, tenemos que dedicarle tiempo. Y el tiempo se traduce en un coste económico. ¿Cómo consigues tú? O lo exiges tú a las clínicas donde vas. La primera visita se paga. Porque Claro. es una lucha. Es una lucha que muchos profesionales dicen, sí, yo la cobro. Pero luego realmente, pues, tienen dificultades. A ver, bueno, te voy a decir lo he tenido fácil, pero bueno, todo es un camino. Como la parte de odontología la gestionamos nosotros, la gestionamos directamente desde el equipo, si la primera visita ellos no la están cobrando, la valoración estética se cobra. Yo cuando entro en una clínica es porque estoy a gusto y porque además suelo cambiar esos paradigmas y empezar a cuestionarme cosas. Entonces, normalmente mi manera de trabajar la extiendo al resto de, ya sea compañeros o ya sea dueño de la clínica. ¿Vale? Porque, ya te digo, nosotros somos como una clínica especializada en odontología estética dentro de un centro médico o una clínica que ya tiene otros especialistas muy buenos. Y esto es básicamente porque igual que me apasiona la odontología, me apasiona la empresa y me apasiona el crecimiento personal. ¿Y sabes qué pasa?
que si todo el día vas a la clínica a hacer valoraciones o diagnósticos gratuitos, acabas drenado. Claro. Por lo que te digo tiene que ser un intercambio energético. Entonces es fundamental que empecemos a cambiar esto de, primero, no es rentable hacer valoraciones y diagnósticos gratuitos, pero ni económicamente ni energéticamente para el profesional que lo está haciendo, sea su clínica enorme, o no. Claro. Estoy trabajando para nada. Y estoy dando todo lo que yo sé sin un intercambio Sí, que no hay una de reciprocidad. economía, de energía. Al final estás dando toda esa energía a cambio de nada. ¿Tú piensas en la rentabilidad cuando trabajas? Aunque sea en otra clínica de otra persona. Pienso en la rentabilidad y meto esta idea en la cabeza de mis alumnos. Porque tengas clínica o no la tengas, tienes que hacer cuentas de cuánto cuesta tu tratamiento. Tienes que saber de media cuánto cuesta la hora Claro. de coste de clínica. Tienes que saber que si tú estás trabajando con un auxiliar, un higienista, ese auxiliar higienista tiene su coste hora. Todo esto lo tienes que meter dentro de tu escandallo Excel, llámalo como quieras. Pero tienes que tenerlo en cuenta. Lo tienes que tener, o sea, tengas clínica o no. Porque al final no nos vamos a engañar. Si quiero hacer cosas por el mundo, pues cojo y trato a algún paciente gratis, voy a colaborar con una ONG. Ese es otro. Obviamente, dedicación. pero si tienes una empresa, por supuesto, lo que quieres es ayudar a la gente, pero tiene que ser rentable, porque todos a final de mes tenemos que pagar una casa, nos gusta hacernos algún viaje, ser felices. Entonces, es súper importante que cuantifiquemos las cosas. Y aquí viene muy importante la parte de odontología, digamos, cuando interviene un protésico, Sí. lo tenemos como más medido y lo Sí, cobramos más. claro. ¿Qué ocurre Es cuando...? un tercero y por tanto ese coste lo tengo Claro, ya controlado. asumo eso. Pero ¿qué ocurre cuando estás haciendo odontología de mínima intervención? Que es la que más ha evolucionado o la que más evoluciona. Ese tema lo tenemos que tocar porque hasta dónde vamos a llegar con la mínima intervención. Pero bueno, lo tocamos. Pues empiezo con que muchas veces no se le da el valor que tiene, porque no todo es el precio, sino que también es el valor. ¿Cuánto cuesta que yo consiga la sonrisa deseada para ti siendo lo menos intervencionista posible? Es decir, manteniendo la estructura de tu diente al máximo posible. Para mí tiene muchísimo valor. Pero tenemos como una creencia limitante social Ya. entendida de, no, es que claro, yo estoy haciendo menos, no voy Por a cobrar tanto, más. Y esto tiene que cambiar, porque yo estoy haciendo lo mejor para ese paciente sin tocar su diente, conservando la mayor estructura posible. Para lo cual te ha hecho más falta más formación. Más formación, muchas veces tiempo. Te pongo un ejemplo rápido, bajado a tierra. Si yo hago un procedimiento de infiltración con resina Icon y no estoy el tiempo necesario, es decir, aplico el número de veces que necesito ese ácido, espero para infiltrar suficiente, voy a tener un procedimiento regular. Es decir, al final del procedimiento, esa mancha no ha desaparecido. Y muchas veces, obviamente, puede ser por falta de formación, pero también por falta de tiempo y no haberlo previsto en tu planificación. Entonces, hacer odontología mínimamente invasiva requiere formación, materiales y tiempo. Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad de, como es mínimamente invasivo, cobro poco. Porque así es cuando no lo queremos hacer y cuando claro. no es rentable. Y entonces, si no lo aplicáis vosotros, no va a tener un desarrollo. Totalmente. Y como antes te decía, a veces si no lo sé ver, no lo diagnostico. Y esto te voy a poner un ejemplo, que a mí me gustan mucho los ejemplos. No, pon todo lo que quieras. Me contaban que cuando estábamos, cuando era la conquista, digamos, de América, Sí. de América, pues llegaban entonces los barcos con Cristóbal Colón y toda esta gente, y los indígenas no eran capaces de reconocer esos barcos atacando. Nunca los Solo habían veían visto, claro. algo grande, porque no los habían visto. Muchos compañeros lo que les pasa es que pudiendo diagnosticar cosas no los saben ver. ¿Por qué? Porque si no has acostumbrado tu ojo a diagnosticar esas manchas blancas, esas hipoplasias
o esas secuelas periodontales, esas troneras, no sabes que eso se puede tratar de una manera conservadora, no lo ves y no lo diagnosticas. Lo dejo al margen. Entonces, no solo es aprender el procedimiento para trabajar dichas lesiones, sino que también es aprender a verlo. Porque puede ser que la persona que hace la odontología general no vaya a hacer esa odontología de mínima intervención, Claro. pero sí sepa aprender a verlo. Sí, esa es la visión interdisciplinar donde todos tienen que ver las posibilidades, aunque tú no lo vayas a materializar. Eso es. Por ejemplo, yo no hago ortodoncia, pero tengo que saber que si quiero que un diente vaya a una posición determinada, Sí, claro. pues tengo que saber si podemos hacer intrusión o no. Y si yo ya a ese paciente le tengo que hablar de esa posibilidad y de seguramente pues necesitaré unos microtornillos. Entonces, por eso es tan importante el diálogo entre especialidades, ya no solo dentro de la odontología, y nuestras planificaciones, para saber que dentro de mi planificación estética yo voy a necesitar a mi compañero el ortodoncista y saber, esto es como un baile, igual que digo, me dice la gente, ¿no?, en los cursos, ¿qué material necesito para esto? Pues hombre, primero es saber tú y que hables con tu técnico, porque no todos los técnicos van a emplear los mismos materiales de la misma manera. Pues esto es igual. El otro día veíamos un caso en Planificando y me decía la alumna, es que tengo 2 ortodoncistas y uno me ha dicho que quiere juntar y otro me ha dicho que quiere abrir. Totalmente, porque si tu ortodoncista es capaz de juntar moviendo las raíces, me quito el sombrero y es un crack. Yo decía, esa es la mejor opción. Pero si tu ortodoncista no es capaz de juntar moviendo las raíces y solo te va a juntar la corona, vamos a hacer un pan con unas tortas. Claro. Entonces, por eso es tan importante que tú sepas qué eres capaz de hacer, en cuánto tiempo y lo mismo en tu equipo. Vale. ¿Qué disciplina os está marcando más exigencia o más la manera de comportarlo? Porque creo que la ortodoncia, con todo lo que está evolucionando, os está marcando mucho el camino a los de estética. Pero no sé si es solo la ortodoncia. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se mueven dientes y luego te dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O muchas veces te dicen, así, a ojillo. A ojillo, te lo mandan. Oye, dime para dónde quieres que te mueva el diente. Y la cosa es integrar dentro de nuestra planificación al ortodoncista, al cirujano y empezar por ahí. Debería ser, necesito mover el diente, muévemelo. La cosa debería ser, hago una planificación de dónde quiero los dientes y vemos entre todos cómo lo voy a hacer. Ahí era lo de, si mi ortodoncista, porque obviamente esto es como lo que te he hablado antes de West Wing. No es lo mismo que tu ortodoncista sea un mega crack con un montón de experiencia en intrusiones, no te va a intruir los dientes lo mismo o encerrar mordidas abiertas que otro. Entonces, tenemos que saber en qué equipo trabajamos y qué son capaces de hacer nuestros compañeros para ver eso en las planificaciones. Y, por supuesto, que marque la planificación integrativa donde yo quiero acabar teniendo los dientes. Vale, pero cuando se trabaja en equipos hay una diversidad de perfiles enorme. Entonces, ¿yo cómo sé que mi ortodoncista es capaz o no es capaz? Porque has tenido unas conversaciones con esa persona. O sea, volvemos a la comunicación. Igual que hay que tener comunicación con el paciente, hay que tener una comunicación sincera con todo el equipo. Totalmente, que muchas veces es lo que nos falta. En odontología nos enseñan a poner los dientes en determinado sitio, a rehabilitarlos, a hacerlos bonitos, pero lo que veo que muchas veces falta es, 1, habilidades en comunicación, 2, habilidades en gestión, 3, habilidades en venta. Y en eso nos tenemos que seguir formando, porque si no, tengas clínica o no, no te va a ir lo bien que te puede ir. Vale. Haces muchos tipos de tratamientos. ¿Cuál es tu tratamiento fetiche o el que más te gusta? Igual que te decía antes, soy muy afortunada, entonces solo hago aquello que me encanta. Yo te cuento. Vale, o sea, la pregunta de ¿haces algo que no te gusta? No. A ver, también te digo, no, muchas veces no puedes dejar las cosas así, me largo y ya está, y no Esto lo hago no lo más. hago. Claro. O sea, yo me formé en la Rey Juan Carlos con mis maravillosas mentoras, la doctora Laura Ceballos y la doctora Victoria Fuentes y todo su equipo, y tenía clarísimo que a mí me encantaba la estética. ¿Desde el principio? Desde el principio.
Lo que no quita que yo hice un especialista que tenía también endodoncia. Claro. Y yo hice endodoncia durante mucho tiempo. Y llegó un momento que yo dije, no soy feliz haciendo endodoncia. ¿Lo dejé así de la noche al día? No. Me metí en muchas clínicas, me dio mucha experiencia, me dio una visión mucho mejor. ¿Pero por qué no eras feliz en endodoncia? Porque dejó de gustarme hacer endodoncia. O sea, lo que te decía antes de conocerte. Cuando tú te conoces, sabes de qué disfrutas. Y yo disfrutaba muchísimo haciendo carillas, no disfrutaba ya haciendo endodoncia. Vale. ¿Qué hice? Ir dejando de hacer endodoncia, ir haciendo cada vez más estética. Y aquí es lo mismo. Ahora hago estética y rehabilitación. Y tengo colaboradores buenísimos, gente en el equipo que hace muy bien restauradora y general. Vale. Entonces, lo que ya no disfruto haciendo, lo acabo delegando en gente muy buena, que sí disfruta de ello, porque cada uno tenemos que estar en nuestro área de brillo. Sí, donde Sí, es lo mejor de ti. donde brillas y donde disfrutas, porque qué aburrido y qué triste es ir a trabajar a algo que no te Que gusta. no te gusta. Entonces es fundamental aplicar la queja solo para cambiar aquello que no te gusta. Y ahora disfrutas especialmente con... Disfruto especialmente haciendo estética y es verdad que, si te soy sincera, disfruto mucho en esos tratamientos en que soy mínimamente invasiva. Obviamente O sea, cuando hago lo coronas. consigues... Obviamente hago coronas. Obviamente hago carillas con tallado. Pero disfruto mucho más aquellos tratamientos en que no mutilo los dientes de nadie. Este podcast está patrocinado por Divisoplay, la revolución en marketing para la sala de espera. Si quieres diferenciarte de tus competidores, dar una imagen personalizada, fidelizar en las primeras visitas, es el momento de confiar en Divisoplay. Con solo un stick conectado a tu televisor de la sala de espera, podrás proyectar tus imágenes, tus vídeos, consejos, tratamientos. Muy sencillo, rápido y sobre todo muy eficaz. Visita divisoplay.com y descubre sus increíbles precios. ¿Es una petición del paciente la mínimamente invasiva o es un requerimiento que se habéis autoimpuesto los dentistas? Es un requerimiento del paciente totalmente. O sea, yo no he hablado con ninguna persona que diga, Dios mío, bueno, No. miento, alguna sí me ha dicho, me encantaría quitarme todos los dientes y ponerme implantes, ¿eh? Sí, la Pero es relación- raro que ya la gente te venga con ese discurso. Y es raro que alguien te diga, oye, me quiero hacer estética, no me importa nada que me talles los dientes. Hay gente que sí, pero la mayoría de la gente te dice, oye, quiero mantener la estructura mía a ser posible. Incluso la gente que ha desgastado te dice, oye, pero no me talles los dientes, que yo a veces digo, ya los has tallado tú. Sí, ya te Ya lo los has has tallado cargado tú. Solo tenemos que sustituir lo que ya has tallado tú por un material restaurador. Entonces, disfruto sobre todo de esa parte en que arreglo cosas que o ya están muy mal o soy mínimamente invasiva en gente que tiene los dientes muy bien. Ya. ¿Lo mejor de la estética es el resultado? Lo mejor del trabajo en estética. Lo mejor del trabajo en estética es mejorar la sonrisa y, por tanto, la vida de los pacientes. ¿Y lo peor? Y lo peor es el trato con los pacientes a veces. A veces. Sí. Porque son muy exigentes. A ver, yo me considero una persona exigente. Entonces, trato de tener un tratamiento excelente. Pero es verdad que hay personas que ya vienen como, digamos, con unos criterios o con una estética que no se corresponde a lo mejor con lo que tú les puedes ofrecer. Y vuelvo a lo de antes. Si no te has detenido en hablar con esa persona y esa persona quiere una estética que a ti no te gusta, en mi caso, a mí me gustan los dientes naturales. Ya. Si una persona quiere unos dientes que no son naturales, yo no soy su dentista. Y aquí es muy importante hacer hincapié en la marca personal y en mostrar lo que haces, tengas redes o no tengas. Es decir, documenta tus tratamientos para crecer como dentista tú y para poder enseñárselo a los pacientes. La mayoría de los pacientes son maravillosos, pero es verdad que, como todo en la vida, el trato con personas pues tiene cositas. Y hay personas
que quizás... Tiene cositas, lo has definido muy Claro. bien. Muy educadamente. Hay personas que quizá quieren solucionar un problema de autoestima y no quererse lo suficiente cambiando los dientes. Cambiando los dientes. Y por eso digo que ahí haber hablado con este paciente y filtrarle desde el primer momento es esencial. Hacéis una labor de psicólogos Sí. importante. Totalmente. Por eso también es muy importante tener esos protocolos claros y conocerte. Porque hay veces que pecamos de la rueda de la rata o el hacer, Ya. y estás muy quemado y no tienes la paciencia como para aguantar a esos pacientes, a esa gente que pasa por tu consulta. Entonces, parte de trabajar bien es también conocerte y equilibrar el trabajo y el tiempo para ti. Porque los dentistas son unos profesionales que se queman. Totalmente, totalmente. Y lo sé en propias carnes, ¿eh? Pero se queman por el paciente, se queman por el tratamiento, se queman por la autoexigencia. ¿Por qué se suelen quemar los dentistas? Pues un poco por todo. Es decir, si entras en la dinámica de hacer y de apagar fuegos todo el rato, no vas a tener ese tiempo, como te he dicho antes, de conocerte, saber lo que te gusta, tener tiempo para planificar con ese equipo multidisciplinar, hablar con ese paciente y entender sus necesidades. ¿Vas a un ritmo tan alto? Obviamente. Es como todo en la vida. O sea, si tu vida es simplemente trabajar, llegar a casa, cenar y dormir, y un día tras otro, pues es una mierda, como tú bien has dicho. Si tu vida en la clínica es todo el rato hacer sin levantar la cabeza, pues es una mierda. Claro. Entonces, tenemos que tener esos momentos de parar, pensar, tener vida fuera de la clínica. Eso es fundamental. ¿Hay soledad en el dentista? Aunque tú lo estás remarcando mucho, comunicación, pero también sentís la soledad. Sentimos la soledad y sentimos la soledad, sobre todo si trabajas en consultas pequeñas, por ejemplo, o el típico dentista que tiene su consulta y hace todo. Por eso es tan importante ir a cursos, te lo diré, porque muchos me dicen, ay, es que es como un desahogo. O la típica mamá que tiene 3 niños, trabaja en la clínica un montón y no sale ahí. Muchas veces no solo es aprender técnica, es ir con otros dentistas y no sentirte solo. Compartir. Por eso también la parte de comunidades, ya sean pues online, donde tú puedas hablar con otra gente, de WhatsApp, contar qué te está pasando, para sentir que no eres un raro, Ya. que a los demás les pasa lo mismo y ver cómo lo han solucionado. Sí, muchas veces en vuestras conversaciones de pasillo se ve realmente el dentista, porque en los escenarios hay como una figura donde te están mostrando lo bonito, lo bueno que es, pero después en el pasillo realmente todos tenéis las mismas preocupaciones. Ibas a decir otra vez las mismas mierdas. Totalmente. Y te diré que creo que cada vez está cambiando más esto de la figura de escenario. Yo cada vez aprecio más y es lo que hago en mis charlas. Es verdad que obviamente a veces dices, uy, este caso, qué regular es, o esto que me ha pasado aquí. Cada vez contar más esas mierditas. Claro. Es decir, he hecho un caso que me parecía que estaba precioso y ha salido algo mal. Es que muchas veces eso es más enriquecedor. Sí, más educativo. Y más humano. También. Es que esa persona perfecta que hace los casos perfectos, que todos tenemos cosas. Sí. Y todos, ya te digo, a mí hace unos años, pues es que era carillas. Y yo en algún momento dije, ostras, estas carillas que he hecho no están lo suficientemente bien y han tenido una rotura aquí. ¿Por qué? Porque no me he sentado a escuchar, porque no me he sentado a planificar el caso con más gente, porque he delegado esto en un enfermero que me ha hecho el protésico de laboratorio, que bastante ha hecho porque no ha visto al paciente. Claro. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a que no solo es el trabajo, el tiempo de hacer. Ya. Tenemos que gestionar nuestras agendas para tener tiempo de planificar, para tener tiempo de, si sé que tengo un paciente regulinchi, es decir, este que ya conozco, que me demanda más tiempo, pues tener 15 minutos después de ese
paciente para ponerme una canción motivadora, tomarme un agua y cambiar el modo. Porque si tú ya estás en el modo malo, en ese modo... La energía es muy difícil cambiarla luego. Y lo vas a pagar con la persona con la que trabajas, que es tu auxiliar, higienista X, y ya todo va a ser un modo mal. Sí. Y en el mal ya todo sale mal. Ya todo va a ir enrodado a peor. Entonces, muchas veces es que no tenemos tiempo para levantar la cabeza, crear procesos, revisarlos e ir haciendo mejoras. Ya. Y una vez haces esto, tú ya ves que necesitas tiempo de planificación, tiempo de descanso, tiempo de... Porque hay una cosa que se llama la teoría de Parkinson, que quiere decirte que el trabajo va a ocupar todo el espacio que le des. Claro. Sí, lo vas a llenar siempre. Si tú no estableces límites pues de lo que tú quieras, oye, que vuelvo a lo de hay que conocerse. Si para ti tu prioridad absoluta es el trabajo, le vas a dar más espacio al trabajo. Si para ti tu prioridad absoluta es tu familia, como no le des más espacio a la familia, el trabajo va a llenar todo. Sí. Si para ti es súper importante poder hacer pilates, porque si no te duele la espalda y quieres matar al paciente, pues tienes que establecer en esa agenda tuya el pilates. Porque si no, ya todo va a ir a mal. A mal. Entonces es muy importante establecer esas bases y organizar tu agenda. Yo sería algo que recomendaría a todos, bueno, a todas las personas, pero a todos los dentistas. Hay que conocerse. Hay que conocerse y hay que coger tu agenda, sentarte y poner tus prioridades ahí. Porque si no, ya te digo, el trabajo acaba llenando todo. Si no hubieras sido dentista, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, a mí me encanta todo lo que esté relacionado con el arte. Ya te he dicho que soy muy creativa. Entonces sería algo que juntaría ese arte, esa creatividad y liderar y mejorar procesos. Por eso te digo que me siento muy bien donde estoy. Claro. Pero si no, pues eso ya te digo, muy probablemente algo relacionado con el arte. A mí me encanta, por ejemplo, en mi tiempo libre, hago cerámica. Me encantan las cosas manuales. Así que donde estoy muy bien porque está muy relacionado. Y sí, pues esa creatividad es fundamental para mí. ¿Qué es lo peor para un dentista que se dedique a la estética? ¿Qué es lo peor para un dentista que se dedica a la estética? Que no le guste. Entonces está fastidiado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si te dedicas a algo que no te gusta vas a estar amargado. Entonces, lo más importante para un dentista y para un dentista que se dedica a la odontología estética es que le guste lo que hace. Parte de esto es que, lo que te decía antes, que su comunicación sea buena y que le guste escuchar a la gente. Al final, si no te gusta escuchar a la gente y no te gusta ayudar a la gente, no vas a tener esa planificación integrada con lo que quiere el paciente. Ya, puedes ser muy bueno en técnica, pero no vas a dar el resultado. Es lo mismo que para la formación. Puedes ser muy bueno haciendo lo que haces, pero para transmitirlo a las personas de manera simplificada, aterrizada, tienes que comunicar bien. Sí, no es imposible. ¿Qué novedad has observado últimamente en el ámbito digital que te haya cambiado la vida o te haya sorprendido? Bueno, pues vuelvo a decirte que la planificación. O sea, es que de lo que hacíamos antes, y no es que yo sea una anciana, pero soy joven, aún más lo parezco. Pero eres joven. Entonces, hace 15 años estábamos haciendo planificación con tus DSDs rudimentarios ahí como podías, y ya era un avance muy, muy grande, haciendo encerados con cera, que tardabas un montón, con articuladores, con escayola, que llevaba mucho trabajo. O sea, la digitalización y toda la parte de planificación con esta digitalización... Pues ha ayudado tremendamente. Vamos, o sea, tú ahora puedes escanear en un momento y tener una planificación en media hora. Puedes hacer una cosa importantísima que para mí no solo es la comunicación. Parte de la comunicación es no solo comunicar con palabras, sino enseñar con imágenes. Tú puedes enseñarle a un paciente
en la primera visita, en esa valoración, lo que quieres conseguir y que ese paciente sepa desde el primer momento Claro. la mejora que quieres conseguir y desde el primer momento tú saber si a ese paciente le gusta lo que le estás proponiendo o no. Y está dispuesto a implicarse para llegar a ello. Eso es. Entonces, joder, la parte digital en planificación nos ahorra muchísimo. Y en ejecución, una vez tú has planificado algo, es muy fácil copiar eso. Es mucho más sencillo. Tú estás presente en redes sociales. Estoy muy presente en Estás redes muy sociales. presente en redes sociales. ¿Has observado un cambio también en cuanto a los pacientes que cuando llegan a ti ya te conocen? Sí, es lo que te decía antes. Obviamente yo tengo muchos pacientes que me derivan a odontólogos, tengo muchos pacientes odontólogos. ¿Ah, sí? Sí. Y tengo muchos pacientes que me conocen por redes. Es verdad que mis redes empezaron y están enfocadas a dentistas Sí. y a los cursos. Hay casos, tus formaciones y demás. Eso es. Y me gusta mucho por ahí compartir de manera genuina lo que hago. Pero hay muchos pacientes que llegan por ahí, incluso yo estoy haciendo hace un año y algo, pues webinars, clases gratuitas donde cuento lo que hago y cómo, oye, pues obviamente te cuento con mi información, te lo puedo enseñar, pero doy conocimiento y doy mis protocolos de manera gratuita. Pues hay mucha gente que no son dentistas que acaban incluso en esas clases. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver, es muy importante, una vez ya has llamado la atención de esas personas que han venido a tu clase, hacerles un seguimiento, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué mejorarías? Es súper importante pedir feedback, igual que a los pacientes, claro, a tus pues, compañeros que vienen a los cursos, porque siempre se puede mejorar y siempre hay cositas. Y hay muchas veces que llama a mi equipo de esta parte que está detrás de escena, sí. Y habla con la gente y te dicen, no, es que yo soy peluquera, pero me gusta mucho ver esto. O no, es que mira, yo quiero hacerme un cambio en la boca y quería ver. Entonces, muchos pacientes llegan por esas redes, aunque no están enfocadas ahora mismo al paciente. Al paciente. Entonces, es fundamental, y lo digo siempre, igual que digo lo de la venta, la comunicación, es súper importante y cada vez más la marca personal. Tengas clínica o no la tengas. Porque hemos pasado del boca a boca al valor de las reseñas de Google, a los comentarios que se pueden hacer en redes sociales, que no sé cómo tú los gestionas para bien o para mal, porque casi todos son halagadores, pero también cuando te expones, pues estás un poco abierto a cualquier tipo de comentario. ¿Te da miedo? No me da miedo porque esto era lo que te decía de hazlo pero con miedo. Aunque tengas miedo, hazlo. O gracias a tu padre que te ha enseñado de tú lánzate. Obviamente, y lo que te decía antes del síndrome de impostor. Y todos tenemos miedo. La primera vez que me subí a un escenario, pues obviamente me daba miedo a ver qué van a decir. Que digan lo que quieran. Si tu vida va supeditada a lo que digan los demás, obviamente esto también es un trabajo. Obviamente tienes haters. Yo la primera vez que iba a poner algo en redes, yo decía, es verdad que me da miedo lo que puedan decir, porque encima yo voy enfocada no al paciente final, sino que a dentistas para mejorar esas técnicas, digamos. Y siempre hay alguien que te va a decir algo. Tienes que asumir que si estás expuesta, eso es maravilloso porque muestras lo que haces, pues siempre va a haber alguien que critique. Ya. Y además esto tiene mucho crecimiento personal detrás, es decir, oye, esto que está diciendo esta persona, ¿habla de esta persona o habla de mí? Ya. Normalmente habla de esa persona. Habla de esa persona. Y además me ayuda a mí a decir, oye, ¿esto me está afectando? Obviamente, al principio te afectan muchas cosas, pero luego ya lo relativizas. Es como, oye, mira, yo comparto en mis redes sociales, esto es como mi casa. Yo comparto lo que a mí me apetece. Claro. ¿Que no te gusta? Pues no me sigas. ¿Que te parece que esto se podría hacer mejor? Fantástico, dame feedback. Y además estamos en un entorno muy subjetivo. Sí. Donde tú has tomado una decisión en función de lo que tú has visto en ese momento, expectativa del paciente, la comunicación que has tenido, y eso no todo se va a quedar reflejado en la resolución del caso que tú has mostrado. Totalmente. Y además lo bueno es contar más allá. O sea, es decir, evidentemente siempre un caso estético, bueno, siempre, muchas veces va a estar mejor si tú haces una ortodoncia. Pero
pese a que tú hayas hablado mucho con tu paciente, le hayas comunicado muy bien, en otra vida fueras ortodoncista y entonces seas el más pesado con la ortodoncia, a veces tu paciente no quiere hacerse ortodoncia. Claro. Entonces, muchas veces ese resultado va ligado a lo que tu paciente es capaz de hacer por ese tratamiento. Es decir, lo que hablábamos al principio de, para un paciente, un 8 será maravilloso y no ha tenido que pasar primero por una ortodoncia. Ya. ¿Se lo puedes dar sin ortodoncia? ¿Sí? ¿No? Ahí es donde entra pues, esa planificación y ver si es posible o no. Y luego, que muchas veces pues, los resultados también son subjetivos. Es decir, igual que para una persona un resultado X es un 10 y para otra un 8, pues lo mismo con esto. Y saber que todos estamos en una evolución y un proceso. Claro. La primera vez que publiques en redes, te lo digo esto ya por experiencia, pues no va a ser el mejor caso de tu vida. ¡Qué maravilla! Ya. Pero haciendo fotos, que es lo que yo hablo con mis alumnos, de, por ejemplo, planificando, empiezan a hacer sus fotos. Empiezas a hacer fotos. Con eso vas a ver tu caso en grande y vas a poder detectar detalles. El primer caso que subes a las redes va a ser muy mejorable, obviamente. No. Era como lo que decíamos de correr. La primera vez que te pones a correr, pues no lo haces igual de bien Claro, no que quieras. cuando corres un montón. O la primera vez que vas a levantar unas pesas, yo siempre lo digo, si la primera vez que que te haces una sentadilla con peso, vas a levantar 70 kilos, te vas a caer. Desempieza, no tengas miedo y sobre todo, muchas veces se nos transmite este miedo a equivocarnos. Y entonces no vas a hacer nada. No vas a hacer nada en la vida. Vas a estar paralizado. Entonces, obviamente, fórmate, ten protocolos, pero empieza a hacer, empieza a publicar. Es súper importante crearte una marca personal en los días que corren. Sí, tengas básico. o no tengas clínica. Porque si tienes clínica, fabuloso. Si no tienes clínica, cuando tú vayas a las clínicas a ofrecer tus servicios como colaborador o te llamen por esa marca personal, vas a poder tener algo muy importante, que es o una cartera de pacientes Claro. o unos pacientes recurrentes que van a ti por tu marca personal. Sí, ya lo tienes conseguido parte del trabajo. ¿Eres feliz en tu trabajo? Soy muy feliz en general. Yo, con lo que me gusta mi trabajo, no podría ser feliz en general si no fuera feliz en el trabajo. Vale. O sea, dentro de tu vida, el trabajo te hace feliz. Sí, para mí, dedicarte, es que claro, no lo veo solo como trabajo. Dedicarte a aquello que te gusta, Claro. para mí es súper importante. Y ser feliz cada día. No levantarte y decir, Dios, tengo que ir a la clínica. Ya. Hacer que cada día que te levantes estés contento con lo que vas a hacer. Privado. Totalmente. Pues María Cura, mil gracias por tu participación. Mil gracias por esa energía tan positiva que transmites y seguiremos muy atentos a tu parte formativa, a tu parte clínica e incluso a tu parte personal, porque transmites muy buena energía y mucho positivismo. Bueno, muchísimas gracias. Se me ha pasado el tiempo volando. Esto Podríamos vuela. haber estado aquí 3 horas. Horas. Y nada, y muchísimas gracias a todos esos espectadores y oyentes que nos van a ver y escuchar. Pues eso mismo. Muchas gracias a todos los oyentes, seguidores de Espejo Dental y les emplazamos a que nos vean en un próximo episodio. Muchas gracias.